digital y sus protagonistas. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de unos temas muy importantes que tienen que ver con la inteligencia artificial y lo que son el trabajo en las empresas de plataforma. Y para ese tema hemos convocado a una amiga que va a estar saliendo por Zoom, que es la ingeniera Lidia Cerati. Creo que ella está en contacto con nosotros. Ahí la tenemos. Hola, Lidia. Hola, ¿qué tal, Alcides? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo les están? va? Voy a comentar un poquito de tu currículum, Lidia. Bien, bien. Sí, Lidia es vicepresidenta del Consejo Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones, Electrónica y Computación. Ella es experta en TIC 4.0 del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación. Ha sido también profesora asociada regular de la UCA, la UBA y la UTN en sistemas operativos, y tiene una trayectoria muy larga en todos los temas que tienen que ver con la tecnología, y es una alegría que nos esté acompañando en el día de hoy. Sí, así que, hola, Lidia, ya anuncié que vamos a hablar de empresas de plataforma y de inteligencia artificial. ¿Te Bien, parece? bien. Bueno, la inteligencia artificial impresiona mucho, ¿no es cierto? Abarca muchos titulares de diarios, muchas preocupaciones, muchos miedos, que algunos son realmente de interés, eh, pero no es otra cosa que las herramientas de la humanidad. Eh, una de las primeras herramientas, probablemente la primera, en la película 2001, Odisea del Espacio, aparece por primera vez un homínido, no era un hombre todavía, con un garrote que lo utiliza para la violencia, Claro. ¿no? Que también lo podía utilizar para poder bajar frutas de un árbol. Y es así, todas las herramientas tienen un uso bueno, un uso en una cara, y otras posibilidades de un uso este, malo respecto de las personas. Claro. Bueno, desde que existe la humanidad existen las herramientas y existen esos temores. Para acordarnos un poquito, la rueda. La rueda es la continuación del pie, la continuación del carro, del caballo, digamos, el automóvil es la continuación del carro, la rueda es la continuación del pie, el telescopio es la continuación del ojo. Yo mismo estoy usando un par de anteojos para complementar mi anatomía en cuanto a poder ver, y todos estamos utilizando una cantidad de recursos que aplicamos en forma normal porque estamos acostumbrados. Eh, la inteligencia artificial impresiona mucho, y no es lo primero que impresiona. Yo elegí un libro hace muchísimos años, que era anterior al momento que lo elegí, un libro de 1968, en español, que se llama Los cuadros y la revolución informática. Los cuadros son lo que luego se llamaron los ejecutivos, es decir, las personas de dirección en las empresas. Bien, todo el libro está alrededor de que se introducía la computadora, el ordenador, como dicen los españoles, y que el ordenador le iba a sacar el trabajo a los cuadros. Entonces, por eso hablaban de la revolución informática, y esto era del 68, cuando ya había grandes computadoras, y esa era la preocupación, con miedo. Luego, la inteligencia artificial hoy aparece, nos va a dejar sin trabajo, cuáles son las profesiones que van a ser desplazadas por la inteligencia artificial, en una forma muy llamativa, muy convocante, eh, pero a la vez con imprecisiones respecto de cuál es el riesgo y qué cosa es la inteligencia artificial. Sí, sí, eso pasa. Claro. Para colmo, es vieja la inteligencia artificial. Es un concepto del año 52. Una reunión muy importante con personas psicólogos conductistas y también informáticos, personas que trabajaban con aspectos de información, y entonces decidieron unir estas dos disciplinas y ver si podían hacer cerebro. Yo tengo los libros del grupo de Wiener, no los tendría que sacar ahora de la biblioteca,
Proyecto para un cerebro, sobre el modelo de los nervios, el cerebro y la memoria. Trataron en esa primera etapa de imitar la biología. Es decir, existe el cerebro, queremos poder tener eso artificial. Claro. Entonces, bueno, entre psicólogos y expertos con la información buscaban eso. Y transitó diversos caminos, con idas y vueltas, con subidas y bajadas. Y lo que tenemos hoy es más bien concentrado bastante en lo que se llama aprendizaje automático o aprendizaje de máquina, que es Machine Learning, en inglés ML, que es una manera de hacer inteligencia artificial y que nace de una manera de poder tomar decisiones con elementos artificiales, que son las redes neuronales, que son conjuntos de celdas que cada una puede contribuir con una decisión al respecto de algo que se quiere hacer en forma artificial. Son celdas, se combinan entre sí, entonces hay una decisión. Por ejemplo, si una imagen es un perro. Bien. Entonces, hay maneras de conseguir de que artificialmente se reconozca que la imagen es un perro, es de un perro. También lo vemos en Facebook, por ejemplo, eso lo usa todo el mundo, ve que le reconocen si se deja etiquetar, si no se deja etiquetar, que, digamos, a partir del nombre de la persona y de las imágenes que va cargando, el sistema le va reconociendo los rasgos. Estos son sistemas más elementales. También están los sistemas de reconocimiento mientras las personas caminan en los aeropuertos, ¿no? En función de mediciones automáticas sobre sus rasgos, etc. Pero todo el mundo en Facebook ha visto que le preguntan si se etiqueta y al etiquetar aparece el nombre, si saben qué es. Es cierto. Y son dos tipos de celdas distintas. Las convolucionales son las que permiten reconocer la imagen, y hay otras que son derechitas, digamos, que son las que permiten poner la etiqueta. Si reconoció el perro, le pone que es un perro. Si reconoce la raza del perro, le pone la raza. Si reconoce una persona, le pone el nombre. Y así. Bueno, ¿cómo hace para aprender? Hay dos maneras para aprender. No sé si los aburro. No, quería hay dos maneras para aprender. Quería saber, ¿esto es proporcional a la cantidad de información que la máquina tenga? ¿Tiene que tener información? Claro, tiene que haber información, porque a partir de un par de imágenes no podés tener la más mínima seguridad de que te reconozca que es un perro, o de que reconozca que es Juan Rodríguez o algo por el estilo. Claro. Tenés que tener un volumen de imágenes de lo que querés utilizar. Por ejemplo, en salud, y desde el MinSit, uno de los primeros informes que hubo en la Argentina del uso de imágenes para reconocimiento de COVID, tiene que ver con imágenes de pulmón que permiten diferenciarlo de las pulmonías simples, y entonces al poder hacer el reconocimiento del patrón de la imagen de mancha en el pulmón que corresponde al COVID, facilita, ayuda a la tarea médica por la velocidad que se tiene en los sistemas para ver cierta cantidad. Pero obviamente eso se pudo hacer una vez que había una cantidad de radiografías o de resonancias en las cuales se podían ver, o tomografías, en las cuales se podían observar que había un patrón similar y que era diferente de las otras pulmonías. Claro. O sea, con poquitas imágenes no se podía hacer. Bien. Como vemos, los usos son desde lo más trivial, por ejemplo, jugamos en Facebook, en la imagen, etcétera, que llevaría mucho tiempo si hubiera personas que tienen, además, es una tarea aburrida, casi imposible que una persona la pueda hacer, ¿no? Claro.
poder reconocer a alguien en diferentes fotos para etiquetarla. Sí, sí. Algo más aburrido todavía es la clasificación de cheques, Ah, sí, claro. clasificación de facturas. Son cosas, depende de la entidad. Si es una empresa chica que recibe 10 facturas al día, no hay problema. Pero supongamos que fueran estas compañías que cobran servicios públicos, etcétera. Obviamente esas facturas las tiene que poder identificar en forma automática. Claro. Con lo cual vamos entendiendo el por qué nacen estas cosas. Y también esos usos útiles a la humanidad, como el que hablamos, de poder ayudar a los médicos a reconocer el patrón. Obviamente, la inteligencia artificial es inteligencia humana que junto a los humanos puede resolver algo. Sí. O sea, puede ser independiente de la persona en cosas trilladas como que hablábamos, ¿no? La clasificación de cheques, que es algo que se hace desde tiempo por muchos métodos, como cuando se cuenta dinero, ¿no? Obviamente Claro. no es algo que las personas quieran hacer en forma personal. O que puedan. En el caso del COVID-19, en una pandemia tan extendida, la cantidad de pacientes y la cantidad de radiografías, de tomografías que había que clasificar era muy alta, con lo cual este reconocimiento de imágenes fue de mucha ayuda. De todas maneras, el diagnóstico no lo hace la inteligencia artificial. El diagnóstico se hace a través de los métodos que están establecidos a través de la medicina, los tests que conocemos, y son los médicos, juntando todas las condiciones, las que con esta decisión anterior de la inteligencia artificial agilizan su trabajo, y en vez de mirar todas las radiografías pueden mirar la cantidad en que estaba positivamente el COVID, y en las dudosas para poder sacar la conclusión. Pero los diagnósticos los hacen los médicos con parámetros médicos, Claro. los PCR y otros test que existen, y también se usan las imágenes. Con las imágenes había un inconveniente que marcaron varios científicos, pero esto ya, pues nosotros veníamos trabajando ya desde antes. En el 2017, en la revista Science, sale una advertencia respecto de la identificación de imágenes médicas, porque ya había un tipo de algoritmos, un tipo de programas de inteligencia artificial que pueden generar cosas que no existen, desde noticias, personas que no existen, perfiles que no existen, y el temor en medicina es que pueda haber un ruido generado por estos GAN, se llaman, porque son redes generativas. Y la N es de networks. Y advierten que los datos de entrada pueden ser modificados por esa alteración, y entonces el resultado no va a ser bueno, y a partir de eso hay normas, hay estándares que se propusieron, etcétera, y todo eso va a caminar. Bueno, ¿cuándo arranca esto que llamamos Machine Learning? En esa historia larga que contamos, que subía, bajaba y que por momentos era importantísimo y por momentos nadie le prestaba atención a la inteligencia artificial, es cuando se hizo el AlphaGo, la computadora que jugó al Go y le ganó al campeón, un juego oriental que tiene muchas alternativas. Entonces ahí se le empezó a prestar atención a esta manera distinta de llevar inteligencia artificial, y esto va caminando desde esos años hasta hoy, cada vez más aceleradamente en sus posibilidades de aplicación. Claro. Obviamente hay que tener una adopción ética y responsable, como todo, ¿no? Las armas, los autos, más allá de si son automáticos o no, la electricidad. Usted hace una instalación eléctrica y tiene que cumplir normas.
no podría haber un uso de la electricidad sin normas que no tuviese riesgo. Así que se requiere una adopción en cosas que valgan la pena, por decirlo así, y de manera ética y responsable. En sí habíamos hablado de que lo aprende la máquina. Sí. Entonces, ¿cómo aprende la máquina? En el caso del perro, ¿no? Bueno, le muestran una cantidad muy importante de imágenes de perro. Eso se le llama que está entrenando a la red neuronal. Entonces, en un momento se hace la prueba con imágenes de verdad de perros y entonces ven si lo logra o no. Ese juego, como bien decías, Alcides, ese juego con el cual se entrena tiene que ser importante. Ahora, también puede ser mitad supervisado y mitad no, o completamente no supervisado. Es decir, que va aprendiendo, digamos, va tentando hasta poder ir perfeccionándose. En los seguimientos de información personal, por ejemplo, más de uno se debe haber sorprendido de que hay tal invasión, ¿no?, de lo privado, de que alguien hizo una búsqueda y enseguida aparecen las ofertas de ese tema, que quizá lo buscó al azar, porque alguien le preguntó y por eso hizo esa búsqueda. Bien, la capacidad de los sistemas es la de... No saben callar a los perros los sistemas. Eso quiero aclarar, que no tenemos un sistema que los sepa callar. Entonces, tenemos estas posibilidades a partir de la inteligencia artificial. En el no supervisado, por ejemplo, va aprendiendo, y si la imagen, el artículo para comprar que se le presentó al usuario, que había hecho una consulta sobre ese artículo, ¿no? Claro. Supongamos una cafetera automática de tal tipo. Entonces lo miró, lo cerró y aparecen las ofertas de cafeteras relacionadas con lo que buscó. Entonces, y la persona no reacciona, entonces el sistema tiene una capacidad de adaptarse hasta poder adivinar, digamos, cuál sería el verdadero interés de la persona. En este caso había buscado una cafetera, puede ir buscando otras cosas, claro, hasta encontrar el perfil de qué es comprador de qué. En el caso del marketing, que es uno de los usos, y se le ofrece a las pymes y a otras empresas poder utilizar estos elementos. Bien. Bien, además de los cheques y todo eso, por ejemplo, un uso muy común es la traducción. Todo el mundo debe haber percibido, claro, sí, el mejoramiento de los traductores. Sí, notorio. Es notorio y cada vez se perfecciona más. Hay idiomas que son complicados, las celdas la LSTM es la sigla de un método de traducción para el inglés, porque el inglés tenés una frase completa en la cual el verbo lo tenés después de un montón de adjetivos y de sustantivos y etcétera. Claro. Cosa que en otros idiomas no aparece, y entonces tienen que guardar, almacenar de alguna manera lo anterior hasta encontrar un verbo. Claro. Y lo pueden hacer con este tipo de celdas. Eso es algo que todo el mundo debe haber visto, como bien decías, Alcides. Bien. Otro, el reconocimiento de voz y de texto. Claro, y también. Poder ir convirtiendo de voz a texto y de texto a voz, fundamental para los sordos. Los sordos se pueden comunicar, sí, escriben y leen la palabra escrita, perdón. Otra persona habla y leen la palabra escrita. Esto es un sueño de hace muchos años.
Claro. En la mitad de los 90 ya había unos sistemas Ahí, elementales. Lidia, ahí te propongo una Sí, pausa cortita para hacer algo de dale. publicidad y Sí, por supuesto. vamos a Sí. retomar algo